Bienvenidos nuevamente a este estudio sobre el libro de Ruth. Estamos en la lección número 2. Yo soy el pastor Jaime Peñalba. Y yo soy la pastora Zulema de Peñalba. Y será un tiempo especial, un tiempo de enseñanza. Así que es. Estoy expectante de lo que vamos a aprender este día. Queremos invitarte, nos puedes buscar en Facebook, Pleca, Redención, Cine, Iglesia. Una sola frase, todo en minúscula y Redención con Z. Facebook, Pleca, Redención, Cine, Iglesia. Bueno, estamos en el capítulo número 1. Y en esta ocasión vamos a hacer un estudio de los diferentes actores, personajes que aparecen en esta trama y en esta historia. Pero antes de entrar ahí, queremos hacer una par de entregar unos cuantos datos relevantes sobre la historia, el contexto. En primer lugar, tenemos entonces la ciudad de Belén, donde son originarios esta familia. Belén, como hemos dicho en la lección anterior, significa casa de pan. Sí. De ahí tenemos la otra ciudad que es Moab, el otro pueblo. Moab significa simboliza el incesto. El incesto, porque es el resultado de la relación que tuvo la hija de Lot con su padre. Entonces de ahí viene el nombre de Moab. Es bien interesante esto. Los moabitas hablan hebreo. Hablan hebreo. También los moabitas se consideran y son como parte de la cultura hebrea, pero son paganos. Y tienden a adorar varios dioses, pero tienen dos principalmente. Uno que es Baal y otro que es Quemos. Y encontramos, por ejemplo, allá en número 21-23 que dice: ay de ti, Moab, destruido eres, oh pueblo de Quemos, que has dado a sus hijos como fugitivos y a sus hijas a la cautividad a un rey amorreo. Una de las características que tienen es que entregan a sus hijos en fuego. Los entregan en sacrificio. Como el dios Moloch. Como el dios Moloch, solo que lo hacen al dios Quemos. Otra cosa que tienen es que ellos respetan la ley mosaica en lo referente al matrimonio. Sí. Es por eso que vemos que Noemí le dice que no le puede entregar hijos. Ahora, ¿dónde queda geográficamente Moab? Moab es una zona riquísima. Sí. Queda entre a la ribera del río Jordán, sí, y entre el Mar Muerto. ¿Qué significa? Es la actual Jordania. Ahí es donde está ubicada. Es una tierra fértil, es una tierra productiva. Y era conocida porque era un paso necesario en lo que se conoce como la autopista del reino. Todo el que quería hacer transacciones o intercambiar, hacer negocios y traer bienes o llevar bienes, tiene que forzosamente pasar por aquí, por Moab. Entonces, por eso es un lugar altamente productivo. Siempre tienen disputas con Israel. Y por alguna razón, dicen los historiadores, que con los moradores de Belén se respetaban y eran a los únicos que aceptaban. Ahora, mira qué interesante esto. Dice la historia que a los hombres moabitas no se les permitía casarse con mujeres israelitas. Pero a las mujeres moabitas sí se les permitía casarse con hombres israelitas. Y como consecuencia del matrimonio tenían que renunciar a la religión que ellos estaban acobijados y convertirse en judíos confesantes. No sé si tú tienes otros datos relevantes que podamos compartir. Bueno, yo creo, no sé, lo único que podría agregar, porque compartiste mucho acerca de Moab, es que era muy similar porque Belén venía siendo el granero, el lugar hermoso, el lugar donde se levantaban las cosechas del trigo, de cebada. Así que era un territorio muy fértil, un territorio que olía muy bien a fruto, a cebada, a trigo. Era el lugar que originalmente se le llamaba Casa del Padre o Casa del Pan. Entonces, pues como que no había mucha variación en cuanto a un lugar rico de Belén a irse a Moab, que era el lugar comercial. Con la diferencia que la hambruna golpeó a Belén y no a Moab. Claro. Entremos ahora entonces en Ruth capítulo 1, versículo 1. En el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab,
junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec. Su esposa se llamaba Noemí y sus 2 hijos, Mahlón y Quilión. Todos ellos efrateos de Belén de Judá. Y cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir ahí. Me llama atención la etimología de los nombres, si nos puede explicar un poco. Sí, Mahlón etimológicamente significa enfermo. Ese era el hijo con quien se casó Ruth, el otro personaje importante de ese libro. Y Quilión significa el que languidece, es decir, es lo equivalente a alguien que pierde su vigor, que pierde su energía. Cuando alguien se está enfermando, uno dice, está languideciendo, su rostro está cambiando. Y Quilión es el que se casa con Orfa en el relato que estamos estudiando. Ok, entremos ahora a ver los diferentes personajes de este primer capítulo. En primer lugar tenemos Elimelec. Sí. ¿Qué es lo que realmente motiva a Elimelec a tomar esta decisión tan drástica que, como cierra el versículo 1, no únicamente moverse, sino ir a morar a otra tierra? Bueno, antes yo creo que es importante agregar el significado de Elimelec. Ah, perfecto, sí. Elimelec significa mi Dios es rey. Mi Dios es rey. Entonces, te puedes imaginar lo mi que Dios es rey se va de la casa del pan a la casa del incesto. Así es. Qué interesante. ¿Qué motiva entonces a Elimelec a moverse? Pues aquí dice la palabra que por una situación económica, la hambruna golpeó su hogar. O sea que él está tomando esta decisión en base a las situaciones y a las circunstancias que está viviendo ahí. Sí. Y esto es bien importante porque más adelante vamos a ver que hay otras personas que están viviendo la misma situación, pero deciden no moverse y después no los encontramos. O sea que Elimelec sale porque él quiere prosperidad para su familia. Ahora, si comparamos la salida que hace Elimelec con otro personaje de la Biblia, por ejemplo con Abraham. Abraham también deja su país, deja su cultura, deja su familia, su parentela y se va a una tierra desconocida. Pero ¿en qué se diferencia esta decisión con la que toma Elimelec? Elimelec definitivamente vemos que sale por una desesperación, por una situación de hambre, y es que te voy a decir, cuando el hambre golpea tu casa, prácticamente como que todas tus emociones se involucran, no puedes ver claramente y él toma la decisión en base al hambre, en base a la situación difícil, como lo que está sucediendo en nuestro actual Latinoamérica, donde los pueblos están siendo golpeados económicamente. Así que él toma la decisión en base a una necesidad, en base a sus circunstancias, a base del hambre. Abraham, por el otro lado, toma la decisión por un llamado de Dios porque él iba a salir a cumplir el propósito. Y desde allí marca la diferencia entre una decisión y la otra. Podemos decir que aquella fue una decisión más en base a fe, esta más en base a la razón, aquella más en base a destino. En base a obediencia, en base a cumplir un propósito, en base a cumplir un llamado. Y yo creo que inclusive, por lo menos aquí Elimelec sí sabía que iba para Moab y no era un lugar lejano, era un lugar determinado, o sea, era un lugar que yo me imagino que a lo mejor Elimelec ya conocía, pero Abraham contrariamente ni siquiera sabía a dónde iba. Y lo otro es que él va en busca de prosperidad. Y al final es lo que menos se encuentra. Ahora entremos rápidamente con el siguiente personaje. Nuestro siguiente personaje es Noemí, ¿verdad? Estamos... Noemí significa mi Dios es placentero, mi Dios trae placer. O sea, es lindo. Mi Dios es placentero. Eso significa Noemí. Ok. Dice en el versículo 3, pero murió Elimelec, esposo de Noemí. Ahí es una catástrofe, se muere el caudillo, el jefe de la casa. Es un golpe para Noemí, porque algo importante que necesitamos establecer es que en esa época, en esa cultura, la mujer solo tenía esperanza de vida, solo tenía significado si estaba acompañada con un hombre, porque la mujer no podía salir a trabajar, no podía traer ingresos económicos a su hogar. Entonces aquí vemos que por lo menos su esposo muere. Y ella decide quedarse en Moab, ¿verdad? Volvamos a leer, dice, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Sí. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth, después de haber vivido allí unos 10 años. Dice mi versión, y habitaron allí unos 10 años. Wow. O sea que
¿Qué es lo que motiva a esta mujer de Dios? Porque más adelante vamos a ver su carácter, a decidir continuar en esta tierra que no le ha sido beneficiosa. Bueno, de hecho yo siento que Elimelech muere porque echó raíces ahí, o sea, se enraizó. Sí. A lo mejor originalmente su intención era ir mientras pasaba la hambruna, mientras pasaba la situación económica. Sí. Como muchos de los que se van migrando para Estados Unidos que dicen, no, fíjate que solo voy por un año mientras yo puedo obtener dinero para pagar una deuda o qué sé yo, para mejorar la situación económica del hogar. Pero por alguna razón le gustó, o no sé si le gustó, pero se ambientaron, se familiarizaron, echaron raíces en ese lugar. Sí, y vemos entonces que se quedan allí. Vemos que especialmente los hijos son absorbidos por la cultura. Claro, se hablan casaron el lenguaje, con 2 mujeres. Trabajaban ahí, estudiaron ahí, se metieron en la cultura. Claro. Y me llama aquí la atención, porque si vamos un poco atrás en la Biblia, Moisés, allá en Números, es bien claro en cuanto a los moabitas. Okay. Y dice que no les permite entrar a la tienda. Sí. O sea, al templo, hasta que pasen 10 generaciones. Sí. O sea, que tenían que pasar aproximadamente 400 años, porque una generación dura casi 40 años. O 70 años. O 70 años. Otras versiones, sí. Entonces, ellos bien sabían, y podemos volver otra vez a hacer la referencia en el caso de Abraham, que mandó, o en el caso de los patriarcas, que mandan a buscar una esposa y estando cerca, pero ellos se quedan aquí. Ahora, me llama la atención que ya cuando mueren los hijos, y ella cae en desesperanza, en amargura, y cae aquella sombra de tragedia sobre ella, entonces vemos que al fin decide tomar la decisión de volver a Belén. Sí. Y también la sustenta porque oye rumores que la situación ya mejoró en Belén, sí, y que ya está mejor. Ok, vemos que van camino hacia Belén, sí, y vemos entonces que va con sus 2 nueras. Y vemos que ella les expone 3 razones por las que no quiere que la acompañen. Vamos a ver la razón número 1 en los versículos 8 y 9. Y la razón que les da es que les dice que vuelvan en primer lugar a casa de su madre, con su madre, sí, y que rehagan su vida con un nuevo marido. ¿Verdad? Y les agradece porque la han honrado y porque han sido buenas hijas. Claro. Pero les está pidiendo que vuelvan a la casa, que vuelvan a Moab y que se queden por su madre. Siguen caminando y parece que no las convence, entonces les da una razón número 2. Pero algo importante en esa razón número 1 que yo creo que me impacta, porque en nuestra cultura yo creo que nos cuesta entender como, bueno, ¿y por qué tanto deseo, tanto énfasis en que se tienen que casar? Bueno, igual no cambia mucho eso, pero es que recordemos que era parte de la ley. O sea, cuando una mujer enviudaba, rápidamente alguien tenía que venir y redimirla y casarse con ella. Entonces, en realidad es un argumento válido, podríamos decir. Es válido. O sea, no está siendo egoísta. Sí. Está pensando en estas jóvenes. Claro. Ella dice, yo ya estoy, ya mi vida, ya estoy probablemente en el último cuarto de mi vida, por decir algo, en la última etapa de mi vida, pero ellos tienen toda la vida por delante, ¿y qué les puedo ofrecer yo? Y es donde entra la razón 2 en los versículos 11 al 13, donde les dice que no tiene más hijos y no pueden esperar a que tengan más hijos. Sí. Y les dice otras 2 declaraciones bien fuertes. Estoy amargada. Y podemos ver a una Noemí que ha sido golpeada por la situación y cómo esta situación no solo le ha cambiado su emoción, su carácter, pero también su cosmovisión y su perspectiva de Dios. Porque les dice que poderoso esto. Y dice, la mano de Dios se ha levantado contra mí. ¿Será cierto que Dios las estaba castigando por haber tomado decisiones incorrectas? Bueno, esa es una pregunta profunda. De repente hay gente que ve, sobre todo en ese momento, así como Job, porque Noemí viene siendo el equivalente de Job. Sí. Y te recuerdas cuando Job pierde sus hijos, pierde todo, los amigos empezaron a decirle, bueno, qué mal hiciste, qué hiciste para que Dios se enojara y te pasara todo lo que ha acontecido en tu vida. Entonces era una manera bien natural de pensar que cuando algo te iba mal era porque Dios te estaba castigando. Lo miraban como un Dios severo. Exacto, un Dios de consecuencias. Sí, dice,
la mano de Jehová ha salido contra mí. Y es una declaración bien fuerte. O sea, ¿cómo decirte? Yo no sé si usted puede imaginar cuando la mano de Dios Todopoderoso sale en contra tuya. Es una declaración sin esperanza. Sí, entonces ella estaba diciendo, Dios, tomamos una decisión equivocada, Dios me castigó, me quitó a mi esposo y me quitó a mis hijos. O sea que ella tenía una perspectiva equivocada con respecto a Dios. Y cómo Dios disciplina y cómo Dios trata. Lo miraba como un Dios severo. Sí. Aquí ella logra que una de las nueras regrese, ¿verdad? Y se queda todavía con Ruth. Pero no es que logra, o sea, yo creo que en todo momento yo vi que ella no quería, más bien ella estaba intentando que ella volviera a la casa de su madre. Correcto. O sea, yo creo que no quería llevárselas para Belén. Ajá, correcto. Sí. Y vemos entonces la tercera razón, y le dice en el versículo 15, sí. Y aquí esto es bien profundo, porque demuestra nuevamente cómo Noemí ha sido afectada, ¿verdad? Dice, ya la primera nuera se ha vuelto. Sí. Y Noemí persiste en su intención con Ruth. Y la última razón que le da es bien sorprendente, porque le dice, vuélvete con tus dioses. He aquí tu cuñada se ha... Encontramos aquí con una faceta de Noemí, tal vez el momento más oscuro, más difícil de su vida, y vemos que no solo lo dice una vez, sino que 2 veces en este mismo capítulo, donde dice que ella está amargada y culpa a Dios por su amargura. Sí, definitivamente está diciendo, Dios ha traído esta amargura sobre mi vida, porque ahí está diciendo claramente, bueno, Dios me quitó a mi marido y se llevó a mis 2 hijos. Sí, ahora me llama la atención porque analicemos a Ruth. Y es bien interesante porque a pesar de que Noemí no está atravesando su mejor momento, que está confundida, está dolorida, que es normal, y creo que también es bueno que la Biblia nos enseñe esta parte, que todos tenemos que pasar un luto, o sea, claro, de dolor, por las pruebas, ¿verdad? Claro. Lo que sí no es recomendable es quedarnos ahí en esa condición. Por mucho tiempo se nos ha enseñado, por lo menos es lo que entendimos, que un buen cristiano era aquel que siempre andaba feliz y que nunca pudiera exponer o expresar su frustración. Sí. Y vemos acá como en Job, vemos también como David en cantidad de salmos, y aquí vemos en Noemí que Noemí prácticamente está expresando. Claro, a diferencia de David, es que David se lo dice al Señor, derrama su corazón delante del Señor. Aquí Noemí está llena de amargura. Ahora, otro precepto que vemos aquí en base a lo que está diciendo Noemí es que cuando me viene una adversidad o una prueba, o es porque he hecho algo malo, o porque Dios me ha dejado, o porque Dios me está castigando, ¿verdad? Sí. Ese es el concepto que está prevaleciendo. Ahora miremos a Ruth. A mí me llama la atención que durante el tiempo que Ruth estuvo viviendo en la casa de Noemí, y definitivamente que es una Noemí diferente, algo hizo esta mujer que impactó a Ruth, me estoy refiriendo a Noemí, porque a pesar que eran la minoría en la cultura, y que la cultura era más grande, era más fuerte, la religión, pero el trato que tuvo con Noemí la impacta de tal manera que vemos que prefiere a Noemí y prefiere ir con Noemí que quedarse con su propia madre y en su propia cultura. Sí, definitivamente no sé qué pasó en ese tiempo, en esos 10 años, de ver a su suegra y ver algo distinto en ella que no había visto en su cultura, que no había visto en su familia. Y era una mujer, Noemí, una mujer que temía al Señor. Y yo creo que Ruth fue despertando y algo fue inquietándose dentro del ser de Ruth, a tal grado que en un punto de definición, no sé, como cuando alguien está en un punto de definición que tiene que tomar una decisión, que no sabe si irte a un lugar va a ser de bien o va a ser de mal. Pero en cambio Ruth
dice, bueno, ¿qué? ¿Me quedo aquí en lo familiar, en la tierra, en mi cultura, en mi religión, en mi casa? ¿O me voy con esta mujer que ni siquiera la estoy viendo bien? Y no tiene nada que ofrecerme. Y no la estoy viendo en condiciones normales, porque les recuerdo, o sea, Ruth estaba amargada. Su Dios la ha abandonado, dice. Exacto. Ha sido grosero con ella, severo. Y esta mujer ha perdido todo lo que ha querido y aún así toma la decisión de seguirla. Sí, entonces mi pregunta es, ¿qué habrá visto esta mujer cuando Ruth, antes de atravesar esta crisis tan fuerte, ¿verdad? Que la impactó de tal manera? Me llama la atención cómo Ruth combate los argumentos de Noemí. Y cómo los va escalando y lo lleva lo lleva en niveles, ¿verdad? En primer lugar, vemos los siguientes conceptos. Le dice, donde tú vayas, yo iré. O sea, que hay algo en esta mujer que ella quiere seguirla. A mí me gustaría leer este versículo porque yo creo que es el versículo más impactante e importante de aquí. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Definitivamente vemos cómo va escalando, porque si vemos anteriormente, dijimos que Noemí presentó 3 argumentos, 3 razones bien fuertes, ¿verdad? Y si te fijas, ya en la última, cuando discute por última vez sobre este asunto con Ruth, ya no solo mete situaciones de familia, situacionales, de las condiciones, sino lo que lo convierte también en una razón espiritual, porque incluye a Dios. Y ahora miremos qué interesante, porque viene Ruth y empieza a contestar en niveles. Le dice, donde tú vayas, yo iré. Hay algo en esta mujer que yo quiero ir con ella, a pesar de que no tiene nada que ofrecerme y cómo está. En segundo lugar, le dice, donde tú vivas, yo viviré. Donde tú vivas, yo viviré. Ya está hablando de radicar, o sea, quiere convivir con esta mujer. Y en tercer lugar, lo lleva a otro nivel. Le dice, abandonaré a mi cultura, abandonaré a mi familia, abandonaré mis principios, mis valores, mi estilo de vida, por irme a otro que no es el mío, que es incierto, que va a ser antagónico, pero hay algo en lo que tú has dado que yo me quiero ir ahí contigo. Y el siguiente es yo me imagino que sí, y aquí sí me imagino que sacudió a Noemí cuando le dice, tu Dios será mi Dios. Yo creo algo importante que necesitamos ver, que no perdamos de vista espiritualmente dónde estaban regresando. Ellos estaban tomando la decisión de salir de Moab, de lo que significa Moab, el lugar del paganismo, el lugar del incesto, y están tomando la decisión de regresar nuevamente a la casa del Padre, a la casa del pan. Están tomando la decisión y decir, donde tú vayas, estoy dispuesta a vivir, a seguirte donde quiera que vayas, con tal de meterme en esta cobertura de la casa del Padre. Eso es el meollo de este pasaje, de que puedan entender que Ruth estaba entendiendo y estaba decidiendo y estaba tomando la decisión, cueste lo que cueste, el sacrificio que tenga que tomar, pero yo me voy a ir a la casa del Padre, donde ahí voy a encontrar mi cobijo, mi refugio, mi Señor y mi cobertura. Me llama la atención porque hemos dicho que una de las deidades es Keos. Y la etimología significa severo. Rudo, despiadado. Entonces ella estaba saliendo de este ámbito porque vio algo en esta mujer. Y me pregunta la siguiente: cuando nosotros pasamos pruebas o sin pruebas en la vida normal, si la gente en nuestros trabajos, en nuestra familia, en nuestro círculo cercano nos tuviera que describir, ¿cómo nos describiría? O qué les impacta de nosotros, o sea, qué es lo que estamos moldeando, porque definitivamente esta mujer Noemí impactó a su nuera. Queremos dejarte estos puntos ya al finalizar de este estudio. Eso que tú estás diciendo, pregúntate tú, ¿qué ve la gente en ti? ¿Estaría alguien dispuesto a dejar su cultura? ¿Estaría alguien de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros de centro de estudio a seguirte? ¿Qué estás modelando? ¿Qué estás impactando? Lo que tú estás proyectando, lo que tú estás mostrando es atractivo para la gente. Puede ver que hay algo distinto. Pueden ver que el Altísimo habita dentro de ti,
o la gente ni siquiera estaría dispuesto a moverse? Creo que esa es la primera pregunta que pueden hacerse. El estilo de vida. Ahora. ¿Qué estilo de vida ven en mí? ¿Qué estoy moldeando? ¿Qué es lo más atractivo? ¿Qué es lo que sobresale de mí? ¿En qué me diferencio al resto, verdad? Y esto es, creo que uno de los puntos principales que queremos dejar en esta segunda lección. Quiero agradecerte por estar aquí con nosotros. Somos los pastores Peñalba de la Iglesia Redención. Recuerda buscarnos en Facebook, Pleca Redención Cine Iglesia, toda la frase junta en letras minúsculas, y Redención lo escribimos con Z. Así que te esperamos porque vamos a entrar al siguiente capítulo. Te esperamos a la lección número 3 del libro de Ruth, y eso se pone más bueno.